Feliz sábado. Vamos a repasar este tema que tiene que ver con la salud mental. El título de esta reflexión, terapia de salud mental, sí o no. Es decir, está bien o está mal. Cuando uno tiene algún problema de salud mental y quiere uno sanar, ¿está bien la terapia o no? La terapia me refiero a todas las terapias, porque ahí viene en plural. Todas las terapias que se utilizan para las enfermedades mentales. Entonces, en esta tarde vamos a concluir o a saber, diríamos, si está bien o está mal hacer uso de las terapias de salud mental. El texto que se encuentra en Efesios 4:24, que ya lo leímos, aquí está muy cortito, vamos a leerlo de nuevo. Efesios 4:23, vamos a ver qué dice. Dice, y que seáis, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y que seamos renovados nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra forma de pensar, pero por medio del Espíritu Santo, ¿eh? Que seamos renovados, que tengamos una nueva forma de pensar y como resultado, pues una nueva forma de ver las cosas, de tener nuevas percepciones, de tener nuevas conductas, de hacer cambios que tengan que ver con nuestra forma de ser, con nuestra, inclusive de nuestra personalidad. Ese es el deseo de nuestro Dios, ¿no? A través del apóstol San Pablo, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Bien, este tema es difícil de tratar y difícil diríamos, de debatir, porque precisamente es un tema en que el cristiano tiene muchos tabús, tiene muchas eh, formas arraigadas de pensar que nos hacen creer y nos convencen de que muchos de nosotros, sobre todo en el mundo del cristianismo, estamos convencidos de que es malo ir con el psicólogo, con el psiquiatra, es malo tomar medicamentos, fármacos, psicofármacos, que es malo tomar terapias psicológicas, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a ver, nosotros como adventistas del séptimo día, pues creemos que la señora Elena de White fue una profeta eh, o una persona que Dios usó para transmitir a la iglesia nuevas, nueva luz, nuevas verdades y descubrir algunas que no, en realidad no eran nuevas, sino que estaban mal comprendidas. Entonces, como adventistas creemos que Elena de White es una autoridad para tratar estos temas. Porque si lo digo yo, pues no me lo van a creer. Si lo dice el pastor, a lo mejor tampoco. Si lo dice el doctor, aunque sea cristiano, a lo mejor no lo vamos a creer. Pero este tema, pues más que nada va enfocado a cristianos adventistas, porque alguien que no es adventista, pues va a decir, pues, ¿quién fue Elena de White? Muy bien, entonces creemos nosotros que todos sus escritos fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la postura de Elena de White ante los problemas de salud mental, ante las enfermedades mentales? En primer lugar, Elena de White, al igual que nosotros, al igual que cualquier persona, cualquier ser humano,
somos susceptibles a padecer enfermedades eh, mentales, no solamente enfermedades físicas, ¿sí? Y ella, como cualquier otro, pero de hecho ella fue una persona que experimentó en carne propia y en su familia la, la enfermedad mental, ¿sí? Ella de muy joven, ¿sí? Ella luchó contra la depresión, ella tuvo una depresión como enfermedad, no una tristeza común, sino una depresión mayor, se le llama, ¿verdad? En, en, en el área de la salud mental. Y ella lo experimentó, ¿sí? Además, también su esposo tuvo problemas de salud mental, ya que él tuvo algunos derrames cerebrales. Y los derrames cerebrales producen daños neurológicos, ¿sí? Entonces, pues una persona que ha tenido un derrame cerebral ya no es una persona con una plena salud mental, ¿sí? Le son eh, minadas muchas funciones, ¿sí? Sobre todo desde que tiene que ver con la cognición, con la forma de pensar, con la habilidad que tenemos cuando no estamos enfermos de comprender todas las situaciones de una manera sana, ¿sí? Entonces, esos derrames cerebrales que tuvo Jaime White, sí, dieron evidencia de que inclusive su personalidad fue alterada, ¿sí? Y esto lo experimentó la hermana de White, ¿no? Ellos fueron una pareja que estuvieron juntos todo su matrimonio hasta que Jaime White falleció. Algunos de sus hermanos también nos dice la historia que tuvieron enfermedades de tipo mental. Es más allá, su hijo Edson, es muy probable que haya tenido un TDAH, un trastorno por déficit de atención, que hoy está de moda, ¿no? Y que ya es una enfermedad muy común en nuestras nuevas generaciones. Así es que, como vemos, ella experimentó en familia y en carne propia las enfermedades mentales. Ella, por lo tanto, ella en sus escritos, en sus obras, abordó cuestiones acerca de la mente, porque ella le interesaba. Si era una profeta de Dios, a Dios le interesa que tú y yo tengamos salud en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, Elena de White como, como diríamos, una mensajera de Dios, pues también le interesaba la salud mental. Muy seguido ella escribió y habló con personas afectadas con problemas emocionales, ¿no? Y mentales. Así es que ella estuvo muy de cerca con la enfermedad, como todos nosotros, ¿no? Pero hablando de la salud, que todos podemos ir al doctor e irnos a, a que nos diagnostiquen un problema digestivo, un problema muscular, etcétera, pero casi nadie estamos dispuestos a ir con un profesional de la salud a tratarnos nuestro problema de salud mental. Es más, para empezar, ni nos damos cuenta que lo tenemos esa enfermedad. Nos damos cuenta que tenemos un problema muscular porque nos duele, ¿verdad? La rodilla, nos duele el muslo, nos duele. Pero cuando tenemos un problema emocional de salud mental regularmente, no nos damos cuenta. Los que se dan cuenta son las demás personas, ¿verdad? Primero que nosotros. Eso es que primero tenemos que darnos cuenta y luego ya cuando nos damos cuenta decidimos si vamos o no a recibir un tratamiento este, de cualquier tipo en relación a la salud. Vamos a ver la siguiente. Elena de White siempre llevó, miren ella, porque ella sabía lo delicado de la enfermedad mental y emocional, ella siempre, ¿qué hizo? Como buena mensajera de Dios, llevó esperanza y señaló a, a nuestro Dios como un amoroso Padre y Salvador que puede sanar y liberarnos de cualquier enfermedad, ¿sí?
Aquí dice a cualquier herido y quebrantado por por el pecado y las adversidades de la vida, es decir, los problemas que aquejan nuestra sociedad. Y Elena de White vivió hace ya poquito más de 100 años, ¿sí? Así es que ella, más de 100 años, pero ella falleció hace un poquito más de 100 años, cuando los problemas de salud mental no eran tan comunes como hoy. Y aún más, después de la pandemia, las enfermedades mentales se dispararon con mucho más velocidad de cómo se venía comportando su crecimiento. Sin embargo, aunque a la hermana White le interesaba la salud mental y ella se vio inmiscuida en esto y ella actuó muchas veces como consejera este, eh, psicológica o emocional. Sin embargo, al tratar ella con las enfermedades mentales y estos problemas de salud, al escribir más bien acerca de esto, ella se mostró fuertemente en contra del uso de, ¿qué dice aquí? De drogas y en contra de la psicología. Vamos a encontrar nosotros algunas referencias donde ella escribe en contra del uso de drogas. Cuando decimos uso de drogas no se está refiriendo a las drogas comunes que hoy conocemos, se está refiriendo a los medicamentos, porque los medicamentos son drogas, ¿sí? El término como que antes en lugar de farmacia, por ejemplo, en los rótulos de las farmacias decía droguería, no decía farmacia. Farmacia es un término más moderno, ¿no? Pero es que cuando la hermana White habla de drogas, está hablando de fármaco, de medicamento. En este caso, pues ella está hablando de los que estaban vigentes cuando ella vivió. Sí, y ella se mostró en contra de eso, de esas drogas, y también en contra de la psicología. Psicología ahí está entre paréntesis, digo, perdón, entrecomillado, porque vamos a ver a qué se refería ella cuando estaba en contra de las drogas y la psicología. Esto quiere decirnos que estaba en contra de las terapias en el tratamiento de la enfermedad mental. Esta es una pregunta que nos vamos a contestar a través de esta plática y al final del tema nosotros vamos a darnos cuenta si efectivamente Elena de White y por lo tanto Dios está en contra de las terapias en el tratamiento de la enfermedad mental. Una afirmación a esta pregunta, es decir, si nosotros decimos sí, Elena de White estaba en contra, Dios está en contra, es una afirmación que muy lejos de ser exacta, ¿sí? Para entender correctamente los puntos de vista de Elena de White, es decir, lo que ella escribió acerca de las drogas y la psicología y las terapias en la salud mental, tenemos primero que conocer el entorno en el que ella vivió, ¿sí? Entonces, el contexto, ¿sí? Para entender correctamente sus puntos de vista, ¿sí? Sobre un enfoque terapéutico de la curación de la salud mental. Entonces, tenemos que conocer cómo era su entorno, el contexto del siglo XIX, porque esto sucedió en los 1800 hasta en los principios del siglo XX, ¿no? Ella falleció después de 1910, en 1915, me parece, falleció ella y todavía escribía ella, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo era su entorno? ¿Por qué ella escribió este, y mostró que estaba en contra de las drogas y la psicología? ¿Por qué fue que ella hizo esto? Vamos a ver, ¿por qué? Vamos a ver si lo entendemos fácil, a ver si no los rebujo más. Sí, dice, dos puntos vitales debemos de tener en cuenta. Primero, dos puntos, ¿sí? Y el primero es de que Elena White enfatizó, antes de contestarnos esa pregunta, si ella estuvo en contra o no, Elena de White enfatizó la importancia de la salud mental, es decir, no la minimizó.
ella no se centró solamente en las enfermedades físicas, sino que ella consideró que la salud mental era muy importante. Y miren este texto, ¿sí? Dice, la mente gobierna al hombre completo, el cerebro, la mente. Todas nuestras acciones, todas, ya sean buenas, malas, regulares, ¿dónde se originan? Primero, ¿dónde? En la mente. Es la mente la que adora a Dios, y es la mente, por medio de la mente, que nosotros nos podemos conectar con Dios, con los seres celestiales, ¿sí? Con el Espíritu Santo, con Cristo, ¿sí? Entonces, la mente es importante, es importante tener salud mental, porque pues, si es como nos comunicamos con Dios, entonces, ¿cómo no le va a interesar a Dios que nosotros tengamos salud mental? ¿Sí? En primer lugar, Elena de White enfatizó que es muy importante tener salud mental. Y en segundo lugar, ella reconoció que el efecto de la salud física eh, en la mente tiene un gran impacto, ¿sí? O el efecto es grande. Miren lo que escribió aquí. Esos numeritos que están abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, son las referencias. Al final tengo una diapositiva con todas las referencias. Por cuestiones de espacio no están en cada párrafo, ¿sí? Pero todos estos son citas del Espíritu de Profecía, ¿sí? Dice, ella dijo, todos los órganos físicos, es decir, el hígado, el estómago, los riñones, el corazón, ¿sí? Son sirvientes de qué? De la mente. La mente es la que gobierna, ¿sí? Son sirvientes de la mente y los nervios. Son, eh, eh, los nervios, perdón, son los mensajeros que transmiten tus órdenes. ¿Sí? La mente emite la orden y los nervios que transmiten esas órdenes a cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nuestro estómago está pidiendo alimento, ¿sí? El cerebro le manda a través de los nervios del sistema nervioso, mandan un mensaje al cerebro, el estómago, y luego dice, tengo hambre, y luego el cerebro dice, ok, te voy a dar de comer, y le manda la respuesta. Y entonces, de ahí le manda también a los músculos, a los huesos, al tejido conectivo, al muscular, al óseo, etcétera, al mismo sistema nervioso, que ejecute una acción para que provea de alimento a quien, al sistema digestivo. Es algo muy espectacular el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero el que gobierna todo el cuerpo, ¿quién es? La mente. Entonces, ¿es importante la salud mental? Claro. Y la hermana White le dio esa importancia. Entonces, muchas de las citas vienen en este libro que está ahí, Mente, Carácter y Personalidad. Hay dos tomos, el 1 y el 2 de Elena de White. Muchas citas de esto. Entonces, eh, para responder la pregunta, si Elena de White estaba a favor de las terapias en la salud mental, tenemos que considerar esos dos puntos. En primer lugar, ella le interesaba la salud mental. ¿Y qué dijo ella acerca del uso de drogas? Debido al estado confuso y problemático, a lo controversial que es el tema de la psicofarmacoterapia, ¿sí? Los psicofármacos, los medicamentos controlados, como le llamamos hoy, ¿sí? Elena de White tenía muy poquito, por no decir nada, que decir acerca de estos medicamentos para las enfermedades mentales, porque para empezar, los fármacos son realmente contemporáneos, son modernos, son de los años 40, 50 hacia acá, de 1950 hacia acá se empezó a desarrollar la, la farmacología en las enfermedades mentales. Entonces ya pues realmente no tiene mucho que decir, pero su base que filosófica para la curación y el tratamiento de la salud mental era más bien de tipo que holística. Holístico quiere decir
que implica todo, todo nuestro cuerpo. Es decir, hay que considerar la mente, el espíritu, lo físico, lo emocional, etcétera, ¿sí? Y ella empatizaba más con los remedios espirituales. ¿Cuáles son los remedios espirituales? Pues la relación con Dios, el estar bien con las personas emocionalmente, la oración, esos son remedios de tipo que espiritual. Pero ella empatizaba más con este tipo de tratamientos. Ella también empatizaba mucho con la hidroterapia y con los remedios naturales, todo lo que era natural y espiritual. Ella prefería eso. Recuerden, acabo de decir que los medicamentos que hoy conocemos, ella no los conoció, los medicamentos que tratan las enfermedades mentales. Por eso ya no habla mucho de esto, pero sí todas sus referencias, sus escritos nos van a ayudar, los que vamos a leer ahora nos van a ayudar a entender si ella estaba a favor, estaría a favor o en contra si ella viviera en este momento, ¿sí? Vamos a ver el siguiente párrafo. Dice que ella enfatizó los remedios de tipo que natural, y aquí tenemos nosotros lo que como adventistas conocemos el acróstico adelante, es decir, o los 8 remedios que naturales. Ella dijo por ahí en uno de sus escritos que el aire puro, la luz solar, la abstinencia, ¿sí? ¿Qué más? El descanso, el ejercicio, la dieta adecuada, y el uso de agua, y sobre todo que la confianza en el poder divino eran los verdaderos remedios. Y aquí los tenemos, y este acróstico se inventó para que no se nos olvide, ¿no? A de agua, D de descanso, E de ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es que ella misma aquí dice, ahí tenemos la referencia en el punto 3, al final está la cita, por si alguien al último quiere tomar una captura de pantalla, una foto, ¿sí? Dice que toda persona debemos de tener un conocimiento de los medios terapéuticos naturales, todos. No se requiere ser médico, ni enfermero, ni psicólogo, ni sí, para conocer esto. Dios quiere que lo conozcamos y lo tenemos en los libros inspirados que hablan sobre salud, ¿sí? Entonces, todos estamos con esa responsabilidad. Dice que debemos de entenderlos y cómo conocerlos y cómo saber cómo aplicarlos y comprenderlos, ¿sí? Para que nosotros siempre tenemos relación con enfermos, siempre, en la familia, en los amigos, en el trabajo, nosotros mismos enfermamos, es que, pues, ¿a quién le interesa conocer estos remedios naturales a nosotros? Remedios naturales y espirituales, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Pero ¿qué en cuanto al uso de las drogas en sí? Ella, es cierto, se inclinaba por esto, prefería eso, pero ¿por qué? Por lo siguiente. Tenemos que conocer el contexto, decíamos, ¿verdad? Del siglo XIX, y este era el contexto del siglo XIX, hablando de las terapias que se utilizaban, ¿sí? Para las enfermedades, no cualquier, no nomás las enfermedades mentales, sino de todas las enfermedades. El siglo XIX fue una época de filosofías curativas, como dice aquí, confusas y falaces. Es decir, la ciencia médica no estaba tan evolucionada, tan desarrollada como hoy, ¿sí? Entonces, la modalidad fue el tratamiento, la modalidad que se le llamó tradicional fue el tratamiento estándar. Era la terapia tradicional. Y aquí nos estamos refiriendo a la terapia heroica. No sé si la habían escuchado ustedes por ahí en alguna ocasión. La terapia heroica. Esa es la que usaban toda la medicina convencional de aquel entonces, la medicina tradicional. Cualquier persona que estudiaba medicina aplicaba las terapias que, la terapia heroica. Esa terapia heroica fue creada y defendida por Benjamin Rush. Aquí lo tenemos a la derecha. Él fue un pionero
de la medicina y también un interventor de la independencia en Estados Unidos. Él vivió en esos años, ¿no? Así es que casi fue contemporáneo de quién, de Elena de White. Pero casi, no tanto, ¿no? Sus trabajos fueron antes del trabajo de Elena de White. Entonces, él, este señor Benjamin Rush, él abogó para utilizar como terapias la sangría. Ahí tenemos una imagen abajo, cuál era la sangría, ¿sí? ¿Qué más? Esa sangría no es otra cosa más que sacarle sangre al paciente, ¿sí? Primero se empezó con poquito, con 200 mililitros y luego 300 y luego medio litro. Total que al último les extraían más de 1 litro, 1300 mililitros. Hoy cuando usted hace una donación de sangre, le sacan menos de 500 mililitros, es decir, menos de medio litro, como 400 mililitros. Y aún así, muchos de nosotros nos mareamos y nos sentimos medio raro cuando donamos sangre. Bueno, a los pacientes en la época de Elena de White, eran los tratamientos. Y las sangrías se les extraía hasta casi litro y medio. Entonces, podemos imaginarnos el efecto secundario. La formación de ampollas también por medio de calor y por medio de unas aplicaciones con químicos corrosivos para provocar ampollas en la piel de los pacientes, para que sanaran. Te vamos a explicar un poquito más esto. Así como el uso de eméticos, es decir, este, eh, medicamentos que se usaban para provocar vómitos, ¿sí? Para provocar el vómito porque se creía que así se aliviaba la fiebre, ¿sí? Y la presión arterial. Traes la presión alta, pues sácale sangre, provócale ampollas y ponle un vomitivo, ¿no? Suelte todo, ¿no? Porque como trae mucha presión en la sangre, si avienta todo el alimento y los líquidos y le sacamos sangre y lo ampollamos y le sacamos agua por la piel también, entonces se va a regular su presión y también su piel, ¿sí? Entonces se creía que de esa manera se podía sanar, ¿sí? Entonces incluía también el uso interno de drogas o los medicamentos químicos como el calomelano, que era o es un compuesto de mercurio, ¿sí? Usado también como laxante, ¿sí? Para que les diera una diarrea tremenda, ¿no? Y así eran las terapias que se utilizaban. Sí, y también se usaba tópico, es decir, ¿dónde? En la piel para provocar quemaduras, para provocar esas ampollas que les decía ahorita. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, un pescado ahorita que está de moda cuando decimos que el pescado es el producto de mar es lo más sano que los otros tipos de carnes, pero se ha visto que también los peces están contaminados principalmente con lo más nocivo de lo que se han contaminado es de mercurio. Y ahí tenemos una imagen de un pescadito lleno de mercurio, ¿verdad? Como el mercurio de los termómetros. Hoy, en la actualidad, sabemos, en los tiempos de Elena de White nadie sabía y por eso utilizaban el mercurio. Hoy sabemos que el mercurio es un elemento súper tóxico y súper venenoso, pero con eso curaban. Entonces, como que ahora sí estamos entendiendo por qué Elena de White se oponía a los tratamientos de la medicina convencional de aquel entonces, ¿no? O tradicional. Entonces, había otra alternativa para los médicos tradicionales, y era que el enfoque thomsoniano, ¿sí? Que creó Samuel Thompson. Él decía que todas las enfermedades eran causadas por el frío, todas. Por eso mucha gente en la antigüedad, bueno, no en la antigüedad todavía, cuando hace frío como ahorita, se encierran a piedra y lodo y ponen cinta canela abajo y alrededor de las ventanas y cierran todo y se duermen con cero entrada de aire puro del exterior a las habitaciones. Elena de White recomendó ventilación, aún en tiempo de frío, iluminación,
etcétera. Entonces, y antes que se usaban, además, fíjense, antes, también, bueno, todavía se usan los calentones y todo, pero antes se usaban los braseros, la leña y todo eso, todo encerrado. Entonces, las enfermedades pulmonares que existían en aquel entonces eran provocadas por las cocinas y las formas de calentarse dentro de una habitación. Este, y la gente que trabajaba en las minas, eran los que se enfermaban de los pulmones. Hoy no, hoy nada más los de las minas. Y también el común de la gente, pero ahora es por el tabaquismo y por la contaminación del medio ambiente. Pero antes era por eso, ¿no? Las casas no tenían ventilación. Me acuerdo que mi papá me decía que las cocinas, dice, le pedía uno una tortilla a la ama de casa, dame una tortilla y se la pedíamos acá, casi arrastrándonos por el suelo, pues, porque en las cocinas no se veía nada con la humaderona, con lo que estaban cocinando, ¿no? Con la leña en las estufas. Entonces, todo eso era lo que los intoxicaba y los jalaba de sus pulmones y les provocaba lo que ahora conocemos los EPOC o enfermedades pulmonares obstructivo-crónicas. Pero no, también fumaban, pero ahora más que nada es por la contaminación, ¿no? Y algunos otros tóxicos en algunos oficios como la serigrafía, que usan muchos químicos y todo eso, ¿no? Entonces, eh, Thompson usó mucho el calor natural del cuerpo usando una planta que se llama lobelia, que es de propiedades sedantes y eméticas, es decir, vomitivas. Y él provocaba el calor, aparte de tapar la ventilación de las habitaciones y de calentarse de otras formas. Este, y entonces, este, esto era una filosofía, una teoría que él tenía y que se puso de moda. Esa era la otra alternativa para los médicos. Muchos todavía, sobre todo en el medio rural, estamos impregnados de todo ese tipo de cuestiones referentes a la salud. Yo recuerdo que todavía yo he trabajado en hospitales donde teníamos mucha gente del medio rural y donde con un calor de 40 grados, las señoras que se aliviaban y se iban a su casa, se aliviaban, que tenían a su niño, lo llevaban arropado que no se veía con zarapes y todo, y ellas también, y hasta el perro. Y decían, oye, quítele eso, se va a morir el niño ahí en el camino, estamos a 40 grados, ¿no? No, es que las enfermedades vienen por el frío. Fíjense cómo todavía, este, eh, eh, aún en este siglo XXI, el siglo de la tecnología, todavía venimos arrastrando todo eso contra lo que estuvo la hermana de White, contra lo que habló. Sí, ella se refutaba contra las drogas precisamente porque el, el, las drogas era ese mercurio y otros venenos que se usaban, ¿no? Entonces, se implementó también por ahí la filosofía curativa de la homeopatía, que aún la tenemos, ¿sí? En nuestra actualidad, donde se asume que pequeñas dosis de medicamentos, sobre todo medicamentos que producen síntomas de enfermedades, en realidad son venenos, ¿sí? Pueden curar la misma enfermedad, ¿sí? Algo así como las vacunas. Si tú quieres, por ejemplo, para curar el COVID o curar la influenza o curar la neumonía, etcétera, se inyectan en el cuerpo, ¿sí? Introduce en pequeñas dosis el virus o la bacteria o más bien el virus que, que produce la enfermedad, pero en pequeñas dosis bien calculadas. Eso es lo que hace la homeopatía, ¿no? Por eso se llaman, son los mentados granulitos, ¿verdad? Esos terroncitos de azúcar que están impregnados con alcohol pero que están impregnados de la sustancia que el médico homeópata está recomendando, ¿sí? En la guerra civil estadounidense, en Estados Unidos, allá, la homeopatía tomó un auge hacia arriba, ¿sí? El método de la homeopatía fue el tratamiento preferido por los médicos, que habían
ahora, hasta en ese entonces, estaban empezando a rechazar que la terapia heroica. ¿Cuál fue la terapia heroica? ¿Se acuerdan? El mercurio, ¿sí? ¿Qué más? Las sangrías, etcétera. Todos esos terapias muy agresivas, ¿no? Eh, Poco a poco fueron cambiando. Pero Elena de White en su tiempo se mostró este, en contra de todo eso, porque Dios le dijo de los peligros de esas terapias. Entonces, vamos a ver la siguiente. Dice, atrásito, dice, había muchos otros tratamientos en los tiempos de Elena de White que tenían fundamentos filosóficos muy que cuestionables. Y se usaban drogas también como que el opio, fíjense cuál, el arsénico, ¿sí? ¿Qué más? La quinina, esa todavía se usa, ¿sí? Junto con varios productos de plantas y raíces de origen muy a menudo que desconocido, y se atrevían los médicos a recetar todo eso. El opio, bueno, pues todavía se usa, y la quinina también, mire, entonces, no es de extrañar, pues, de que Elena de White escribiera en contra del uso de drogas, pues, ¿cómo no? Por eso que estamos conociendo cómo eran los tratamientos, pues, usted escribiría en contra, ¿no? Ella escribió lo siguiente: más son los que mueren por el uso de qué, de drogas o de los tratamientos, que los que se habrían muerto por la enfermedad si la naturaleza hubiera podido hacer su trabajo. Dice que se morían más personas como con qué, con la medicina que se les daba, se morían más que por la misma enfermedad. El presidente de Estados Unidos, George Washington, él murió como con efectos secundarios de estos tratamientos, ¿no? Este, y a lo mejor si mejor no se les hubiera hecho nada, hubieran dejado, dice aquí, a la naturaleza haber hecho su trabajo. Es decir, a las defensas del organismo, a lo mejor hubieran sobrevivido. Dice, ella no se opuso al uso de drogas cuando tenía que, miren, esto es importante, deberíamos de haberlo enmarcado aquí. Elena de White no se opuso al uso de drogas, ahí dice que se opone arriba atrás, pero no se opuso al uso de medicamentos o de drogas cuando tenían resultados que salvíficos, cuando se salvaba la persona, ¿sí? Incluso aunque la droga fuera que peligrosa, aunque la droga fuera peligrosa, Elena de White nunca se opuso a un tratamiento. Si es que había evidencia de que la persona se iba a salvar. Y todo eso tenemos que irlo agarrando para nosotros, ¿sí? Porque hoy tenemos en este siglo XXI todavía algunas ideas medio extrañas contra algunos tratamientos médicos, ¿no? Miren, por ejemplo, esta declaración dice, en ese tiempo, para el tratamiento de la malaria, ¿sí? Una enfermedad producida por un mosquito, ¿sí? Dice, la quinina era el único fármaco conocido. ¿Sí? Ahí está en esa imagen, esa es la quinina. Es una sustancia extraída de una planta, ¿sí? Y era el único tratamiento para salvar a las personas de malaria. Y miren lo que dijo Elena de White, ahí en Roma. Dijo, esperamos hacer lo mejor que podamos. Dice, y si la quinina va a salvar una vida, ¿qué dice? Usemos quinina. Entonces, ¿estaba en contra? Hasta aquí como vamos con el tema. Estaba en contra de las drogas donde no había evidencia de que la persona se iba a salvar y que eran drogas muy, muy agresivas. Pero, por ejemplo, la quinina es una droga agresiva. Y ella dijo, no importa si la persona se va a salvar. Es como si ahorita como si ahorita dijéramos, es que esa persona tiene cáncer y le van a aplicar quimioterapia, pero la quimioterapia se acaba a las personas y es muy agresiva. El Elena de White hubiera dicho, pero si la quimioterapia va a salvar la vida de la persona, usemos quimioterapia. Ese sería algo equivalente a hoy, ¿no?
Si Elena de White estuviera hoy, seguro argumentaría que los métodos naturales son los mejores, claro, siempre que sea posible, pero que la terapia y medicamentos psiquiátricos fisiológicamente también tienen su lugar. Si ella viviera, ¿verdad? Esto se concluye, o vamos a ir concluyendo con aterrizando con esas conclusiones, con todo lo que estamos viendo, ¿sí? La opinión de Elena de White en contra de la psicología, porque en el principio leímos que estaba en contra de las drogas y de la psicología, ¿de acuerdo? Entonces, opinión de Elena de White contra la psicología. En los tiempos de Elena de White había 3 escuelas de curación, ¿sí? En relación a la salud mental. El mesmerismo, ¿sí? La frenología y la curación, ¿por qué? Por reposo. No sé cuáles de estas 3 ustedes habían oído mencionar. A lo mejor ninguna porque ya las tres estas ahorita no están vigentes. Estuvieron en su auge, en su apogeo en los tiempos de Elena de White y ella se manifestó en contra. Y ella, esas 3 escuelas tenían que ver con la salud mental, tenían que ver con lo psicológico. Entonces, ¿cuál es la opinión de Elena de White en cuanto a la psicología o a estas escuelas psicológicas de psicología de entonces? Estas 3 escuelas influyeron en sus comentarios. Ella hace rato en una diapositiva decía que estuvo en contra de qué? Las drogas. Y ya vimos que no necesariamente, porque en contra de la quinina, si iba a salvar vidas, no estaba en. Ahora, estaba en contra de la psicología, pero porque en su tiempo la psicología tenía que ver con estas 3 escuelas, ¿sí? Por eso esas 3 escuelas influyeron en sus comentarios, ¿sí? White se opuso firmemente a las tres, no dijo esta sí, esta no, no, las 3 no. En 1886 ella escribió lo siguiente: las ciencias de la frenología, la psicología y el mesmerismo son los conductos a través de los cuales que él, es decir, Satanás, dice, llega más directamente a esta generación, a la generación en la que ella vive. Dice, y trabaja Satanás con ese poder que debería caracterizar sus esfuerzos hacia el cierre de la gracia. Es decir, Elena de White está diciendo aquí que la psicología de aquel entonces, refiriéndose a estas 3 escuelas, la psicología en los tiempos de la hermana White era sinónimo de mesmerismo, frenología y curación por reposo. Y ella está diciendo que Satanás usaba esas 3 escuelas o filosofías como de terapias para atacar, para llegar más directamente a la generación de su tiempo y hacerla que se perdiera, ¿sí? Y que cerrara, él con sus esfuerzos iba a cerrar la gracia de Dios, la posibilidad de la gracia en las personas. Entonces, hasta aquí, pero como todos no sabemos qué es el mesmerismo, ni la frenología, ni todo esto, pues aquí decimos, pues está en contra de la psicología, Elena de White. Por lo tanto, Dios también, porque ella era una mensajera de Dios. Pero hay que saber primero qué era el mesmerismo. Dijimos que tenemos que ponernos en el contexto de su época. El mesmerismo, al mesmerismo, repetidamente Elena de White lo confrontó, ¿sí? Y confrontó sus métodos, porque el mesmerismo que hacía, dice, manipulaba la mente. En Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, fíjense bien, y todavía tenemos algo de esto en la época, ¿sí? Es más, diríamos que el mesmerismo en realidad no ha desaparecido de las terapias en la salud. Ahorita vamos a ver por qué no ha desaparecido del todo. En Estados Unidos, en este siglo XIX, el magnetismo animal era una filosofía curativa popular del médico Franz Anton Mesmer. Por eso de ahí viene mesmerismo. Mesmer fue el que la originó. Sí, él enseñó que
un fluido magnético invisible impregnaba el universo. Esa era su teoría. Hay un fluido magnético invisible en el universo. Él creía en el magnetismo y nosotros también, porque el magnetismo existe, ¿sí? El magnetismo existe, pero él, vamos a ver cómo lo empleaba. Por ejemplo, él le llamó magnetismo animal porque, por ejemplo, ahí tenemos un gato, ¿no? Con una vista acá, medio extraña, fija, en un pajarito. Y todos hemos oído por ahí decir que, o nos hemos preguntado, ¿cómo es que un gato atrapa un pajarito, ¿verdad? Y algunas personas dicen, es que los hipnotizan, ¿verdad? Y se les quedan viendo. No sé si ustedes han visto cuando está un pajarito cerca de está en un árbol, está lejos, está en la azotea, pero cerca de un gato. Y el gato, ¿cómo se le queda viendo? Y nosotros nos distraemos un rato y ya cuando acordamos el pajarito está en el hocico del gato. ¿Cómo le hizo? Se cree que los gatos tienen cierto magnetismo, sí, precisamente, que, que influye en la voluntad del pajarito, ¿verdad? Se cree eso. No hay nada comprobado científicamente. Bueno, pues algo así parecido, creía Franz Anton Mesmer, ¿sí? De ahí la palabra mesmerismo. Él decía que había un fluido magnético, ¿sí? Invisible que estaba impregnado en el universo, ¿sí? ¿Y cuál era el objetivo del mesmerismo? Dice aquí, o de este médico. Dice, su objetivo era inducir en la persona, en el paciente, una crisis, alterando, perdón, el estado mental del individuo a través de qué? De fiebre, de delirio, de convulsiones, de llanto incontrolado, de contracciones musculares nerviosas, etc. Ese era el objetivo. La persona que se sometía a un médico del mesmerismo se le provocaba todo eso. Sí, algo parecido como con lo que pasa con algunas iglesias que dicen, aseguran que el Espíritu Santo se apodera de ellas en algunas reuniones religiosas. Algo similar les pasaba a los pacientes que eran sometidos al mesmerismo, ¿sí? Dice, la sugestionabilidad y el dominio de la mente se utilizaban para producir un trance. Y así, decía Mesmer, así podemos realinear el cuerpo y podemos echar las enfermedades fuera. Contra esto estaba hermana de White, contra eso estaba Dios. Dice, al principio Mesmer curaba con imanes, por eso le decía que no ha desaparecido. Todavía hay gente que cura con imanes, ¿sí? Yo tengo por ahí una amiga que practica estas terapias, ¿no? Dice, al principio curaba con imanes y corriente eléctrica, pero más tarde, una vez que un día presenció a un curandero que hacía curaciones similares con sus manos. Y él concluyó, dijo, el cuerpo animal, refiriéndose al hombre, ¿sí? Decía, tiene propiedades análogas a los imanes, parecidas a los imanes, o análogas, que tienen alguna interferencia con los imanes, ¿sí? Dice, y creyó que existían polos magnéticos animales o humanos, ¿sí? Acuérdense que hay algunos personajes de la medicina y del estudiosos del ser humano dicen que nosotros somos animales, ¿verdad? Nos consideran dentro del reino animal, pero racionales. Por eso él decía que el magnetismo animal. Entonces creyó que existían polos magnéticos animales y que algunas personas podrían ser potentes imanes curativos. Todavía esto se usa, por eso no hay esa por eso ahí tenemos personas que el curandero de allá, del Calabazal y quién sabe de dónde, porque tiene poderes para curar. Entonces, las personas enfermas
tendrían una distribución inadecuada del magnetismo. Es decir, cuando usted se enferma, es que el magnetismo dentro de su cuerpo está inadecuado en proporciones y en alineaciones, dice, y no lo tendría esa desalineación los individuos sanadores, porque ellos estarían fuertemente imantados. Entonces, ellos pueden curar a la persona que se enferma, porque la que se enferma está toda desalineada, hablan magnéticamente, ¿no? Esa era la teoría de Mesmer. El magnetismo animal con el tiempo terminó llamándose como hipnosis. James Bright redefinió el término mesmerismo. Lo definió como hipnotismo. Y Mesmer se hizo conocido después, con el tiempo, como el padre de la hipnosis moderna. La hipnosis moderna, es decir, todavía los médicos, hay muchos médicos que utilizan la hipnosis en sus terapias. Entonces les digo, no ha desaparecido del todo el mesmerismo, solamente evolucionó, ¿sí? Contra esto estaba Dios, está Dios y estaba la hermana de Juan. Sí, vamos a ver la siguiente, la hipnosis. Ella tuvo una experiencia muy interesante. Vamos a ir avanzando rápidamente para terminar nuestro tema. Quiero abarcarlo un poco más rápido, ¿sí? En 1845, Elena de White confrontó a Joseph Turner. Él era un ministro adventista, era un pastor, sí, adventista, colega sí, amigo de Elena de White. Dice, él practicaba el mesmerismo, un pastor. Un día, Elena de White estaba en una reunión donde donde Turner trató de hipnotizarla y ella cometió allí también un error, eso está en otro texto este, de ella, donde ella dice que Dios se molestó con ella por haberse prestado a es que Elena de White retó a este señor a que es que contra los que estamos con Dios el hipnotismo es inútil, ¿no? Y entonces lo retó y entonces él trató de hipnotizarla, ¿sí? Pero Dios se molestó con ella. En otro texto ella refiere que fue un error de ella. Con esto quiere decir que nosotros no debemos de andarnos metiendo en nada de eso. Al cabo yo soy hijo de Dios y no me pasa nada, no. Sí, un día en esa reunión dice que trató de hipnotizarla y luego lo describe así, dice, él tenía los ojos directamente fuera de los dedos, dice, porque se ponía las manos frente a su cara, dice, y sus ojos parecían serpientes malvadas. Así lo describe ella, ¿no? Creo que hasta le dio mi miedillo, ¿no? Dice, White se opuso a las terapias de control mental hipnótico que despojaban a una persona de la libertad mental dada por Dios. Y ella escribe lo siguiente, aquí en rojo, dice, no es de signo de Dios que una criatura humana someta su mente y su voluntad al dominio de otro, convirtiéndose en un instrumento pasivo en sus manos. No debes considerar a ningún ser humano como fuente de ¿qué? De curación. Ningún ser humano tiene poderes para curar. ¿Sí? Dice, no debes de considerarlo, aunque lo pongan en el periódico y en Facebook y que ven y que gratis o no sé, no debemos de meternos a ese terreno. Dice, tu confianza debe estar en quién, en Dios. Entonces, es un peligro. Ella tuvo esa experiencia, ¿no? Y en cartas de 1901 y 1902, este señor Sanderson y su esposa eran directores médicos del sanatorio de Santa Elena, un sanatorio adventista, ¿sí? Miren lo que les dijo Elena de White, los advirtió sobre los peligros del mesmerismo o hipnotismo, diríamos ahora, ¿sí? Le dijo a esta pareja, le dijo, de médicos, le dijo, aléjense de cualquier cosa que huela a hipnotismo. La ciencia para, para la que trabajan las agencias satánicas. Hoy tenemos médicos naturistas, médicos. Yo tengo un conocido, un médico
eh, un cirujano, es un cirujano, no tiene que ver nada con otro tipo de medicina, es un cirujano, pero que él también hace, por ahí supe que hacía hasta curación, cirugía sin bisturí, ¿no? Entonces, y él emplea el hipnotismo, ¿no? Y es un médico que trabaja en un hospital de, de común, como los que conocemos nosotros, ¿no? No trabaja en un consultorio. Entonces, para que veamos el peligro que estamos, no debemos de escoger cualquier médico nada más porque sí. Es que me dijeron que este doctor que cura y que esto no. O esta terapia. La teoría del control mental es originada por quién? Por Satanás. Eso fue lo que hizo con Eva, Satanás, sí, para presentarse como el príncipe trabajador. Dice, para poner la filosofía humana donde debería estar la filosofía divina. Eso es lo que hace Satanás, suplantar la filosofía divina por la filosofía humana, pero trabaja por abajo, tras bambalina, no abajo. Y eso fue el mesmerismo, y la frenología que era una teoría popularizada en Estados Unidos. Todavía hay uno que otro persona que cree en esto, ¿no? Pero la ciencia, este, hoy en día ha dicho que esto era un fraude, es un fraude, ¿no? O fue un fraude. En el siglo XIX, dice estos hermanos, Fowler, Orson y Lorenzo, dice, practicaban la frenología donde sostenían que la forma de la cabeza de una persona determinaba su carácter y la personalidad. Dice, Elena de White se opuso a esta modalidad. Dice, escribió sobre la frenología lo siguiente, en ese año, 1890. La frenología es una filosofía vana que se vanagloria de cosas que no entiende ni siquiera el que la está aplicando, que presupone un conocimiento de la naturaleza humana que es que falso. Y estas palabras son inspiradas por Dios. Y ella lo dijo en su momento, y a hoy la ciencia médica ha demostrado que efectivamente la frenología es falsa, ¿sí? ¿Y qué podemos decir de la curación por reposo, a la que también se opuso ella? Bien lo que decía la cura por reposo, curación por reposo, por la cura del descanso. Era defendida por este señor, sí, Wave. Dice, como respuesta a los trastornos nerviosos, la usaba. Sí, dice, el método requería el descanso completo, pero fíjense cómo era, ¿eh? Es cierto que es bueno descansar cuando estás enfermo, pero miren lo que implicaba. La ausencia de toda información sensorial, nada que estimulara tus sentidos, ¿sí? Sin visitas, sin cartas, diríamos en este tiempo, sin Facebook, ¿sí? Sin internet, sin lecturas, sin libros, sin escritos, sin bañarte, sin ejercicios, sin moverte, sin la presencia ni siquiera ni de luz ni de sonido. El reposo debía aplicarse sin interrupción y era un reposo prolongado, ¿sí? Inclusive podía ser semanas. Ese era un método que estaba de moda también para curar la enfermedad mental y otras. Dice, Elena de White contradijo esta opinión. Ella escribió lo siguiente, dice, a los enfermos mentales se les debe enseñar que está mal suspender todo trabajo físico para recuperar ¿qué? La salud. Inclusive no nomás en las enfermedades mentales. Hoy todavía hay gente que una vez, a la otra vez me encontré un amigo. Dije, ¿y cómo estás de salud? Dijo, no, pues nada más soy hipertenso. Le dije, oye, ya no juegas fútbol, ya no corres. Dijo, no, es que soy hipertenso. Y me dijo el doctor que no debía yo de jugar a nada ni hacer ejercicio. Dije, muy mal. Dije, al contrario, debes de moverte para que tú controles la hipertensión. Debes de jugar fútbol, debes de correr, trotar, caminar, nadar, etc. Por eso les digo que aún en nuestros días que tenemos esos errores en las prácticas médicas, ¿sí? Inspirada por Dios, dijo, a los enfermos mentales se les debe enseñar a que se muevan, ¿sí? Sí. Entonces, los fundamentos filosóficos de estas tres modalidades del siglo XIX, aunque fueron populares en su momento, eran un qué, un fraude. Y Elena de White usó los términos psicología y ciencia para
referirse a estas tres escuelas. Se refería a los movimientos falsos y erróneos. Cuando hablaba de estoy contra la psicología y la ciencia, estaba hablando de los movimientos falsos y erróneos, no a las definiciones modernas que tenemos hoy de ciencia y psicología. Hoy tenemos una definición de psicología actual y tenemos una definición de ciencia. Ella no fue a lo que se opuso más que ella utilizó esos términos, ¿sí? Esos nombres. En una ocasión escribió positivamente, inclusive cuando usó el término psicología, en un sentido general, dijo, los verdaderos principios de la psicología, dijo ella, se encuentran ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. El hombre no conoce su propio valor, actúa de acuerdo con su temperamento de carácter no confesado porque no mira a quien, a Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ella dijo que los verdaderos principios de la psicología, ¿dónde estaban? En la palabra de Dios, ¿sí? En las Sagradas Escrituras. Ella dijo, para Elena de White, la psicología correcta tiene una alta visión del ser humano, la psicología correcta, la verdadera psicología. Es cierto que en la psicología hay muchas cosas extrañas y raras, pero también en la medicina natural y también en la medicina general y también en la homeopatía y también en las terapias Reiki y en las quién sabe qué más. ¿Sí? Entonces, dice aquí, la correcta psicología tiene una alta visión del ser humano. Dice, para ella, el objetivo de los estudios psicológicos era como reconectar a la persona con quién, con Dios, como el gran médico de la mente y el alma. ¿Sí? Entonces, la psicología, pues es una ciencia que trata las enfermedades mentales en relación a las conductas y a los estados emocionales. Entonces, la definición no tiene que ver nada con el mesmerismo, ni con la cronología, ni eso que mencionaba. ¿Recibir orientación psicológica, pues, sí o no? Elena de White centró su filosofía de la salud mental y la curación en Dios, pero no que no excluyó el papel de los seres humanos que cooperarán con Dios. Entonces, la orientación psicológica la aplica a quién? La aplica a un ser humano y ella nunca estuvo en contra de eso. Dejó claro que Dios puede usar ¿qué? Consejeros para ayudar a sanar a las personas con enfermedades mentales y emocionales. Es más, ella misma era una consejera emocional o psicológica. Ella era parte de su trabajo. Siguiente. Eh, miren lo que escribió ella. Bueno, primero dejó claro que Dios puede usar consejeros para ayudar a sanar a las personas. ¿Sí? Dice, los siervos de Cristo son sus representantes, son sus instrumentos por los cuales Dios obra. Dios desea a través de ellos, de las personas que ejerzan, por medio de las personas, Él quiere ejercer su poder para sanar. Por medio de sus siervos, Dios dispone que los enfermos, los desdichados, los poseídos por malos espíritus o las enfermedades mentales o terminales oigan su voz. ¿A través de qué? De agentes humanos. Él desea ser un consolador como el mundo no conoce, ¿sí? Es decir, el mayor consejero, consolador es Cristo Jesús. Y él utiliza personas, y esas personas, preparadas, lógicamente, bien preparados, profesionales, se está refiriendo precisamente a los profesionales de la salud mental, pero también a ti te puede usar, aunque no tengas un título, porque todos estamos ¿qué? Obligados o tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas. Creo que a todos en algún momento de nuestra vida alguien nos ha pedido un consejo o hemos tenido a alguien con un problema emocional, psicológico, de salud mental. Entonces, debemos de conocer lo mínimo, lo básico, ¿sí? Y claro, dejarle el trabajo a los profesionales de la salud mental cuando nosotros no podemos hacer ya gran cosa. Vamos a ver lo siguiente.
acerca de la orientación psicológica que dice, cuando surge una crisis en la vida de cualquiera, dice, es la revelación de una preocupación sincera, como la de Cristo, por la persona en apuros. O sea, nosotros debemos de tener esa preocupación sincera como la que tuvo Cristo cuando estuvo aquí. Dice, lo que hará, eso es lo que hace que la consejería sea como eficaz para convencer y vencer de manera segura. ¿Sí? Y miren aquí lo que decía ahorita, que es una responsabilidad. Dice, los que descuidan esta obra, y aquí está hablando de todas las personas, sobre todo del cristiano, dice, tendrán que dar cuenta de su descuido de aquellos que podrían haber sido bendecidos y fortalecidos y apoyados y sanados. Entonces nosotros podemos hacer mínimo consejería psicológica cristiana, ¿sí? O sea, entonces basada en el conocimiento de Dios, ¿sí? Elena de White, aunque no tenía formación psicológica, en psicología, perdón, ella no estudió, de hecho ella estudió hasta tercer año de primaria nada más, dice, ayudó a muchas personas a lograr una mejor salud emocional y mental durante su vida. En otras palabras, ella hizo trabajo de psicoterapia. Dice, sus escritos proporcionan un útil marco filosófico y teológico que sustenta la actividad médico-misionera, como lo llamó ella, los campos de la psiquiatría y la psicología. La llamó actividad que médico-misionera. Siguiente. Algunos cristianos, miren, esto es interesante, es como para subrayar. Ojalá que nosotros no estemos aquí. Algunos cristianos bien intencionados piensan que buscar ayuda psicológica traiciona su fe, porque están buscando ayuda de seres humanos en lugar de la de Dios. ¿Cierto o no? Nosotros hemos pensado en algunas ocasiones. Pero Elena de White dice, tiene claro que hay situaciones en lo que sí es correcto y apropiado confiar en quién, en otra persona, en los demás. Dice. Ella era una oyente frecuente y consejera de personas en dolor y la perplejidad, cuestiones emocionales. ¿Sí? Sus declaraciones sobre el papel de los consejeros humanos muestra que Elena de White confiaba en que Jesús era el máximo consejero, ayudante y médico. Pero los consejeros humanos o los psicoterapistas, ¿sí? Dice la amiga también, los consejos de una amiga, de la madre, del pastor, del médico o del psicólogo están para ayudar a las personas como Jesús lo hizo. ¿Sí? Un amigo que nunca falla, Jesús, dice, a quien podemos confiar todos los secretos del corazón. Jesucristo, tu psicólogo personal. Es cierto, debemos de acudir a Cristo, pero luego Cristo nos dice, oye, perfecto, ya veniste a mí, déjate doy indicaciones, mira, ve con aquel profesional, por aquel no vayas, con este, ve. Tenemos que buscar su dirección. Todos podemos llegar a sufrir una enfermedad mental, ¿eh? Nadie estamos que exentos. Esa enfermedad mental puede ser que temporal, un tiempo, ojalá así fuera, pero la mayoría de las enfermedades mentales son como permanentes y todos estamos expuestos a eso, con el riesgo. No importa la clase social, ¿eh? Si tengo dinero o no tengo dinero, soy japonés, soy chino, soy negro, ni si soy mujer o si soy hombre o si soy chiquito, viejo, joven, no sé, no importa nada de eso. La enfermedad mental no respeta. Tenemos varios personajes bíblicos que estaban este, cerca de Dios que llegaron a padecer estas enfermedades y probablemente nunca se imaginaron que iban a estar en esa posición, ¿sí? Por ejemplo, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Un rey, el rey de Babilonia. Él se volvió loco y estuvo temporal, pero pues fíjense cuántos años, ¿verdad? Fueron 7 años, ¿no? Entonces, con un problema de salud mental grave, muy grave, él fue expulsado estaba fuera de la sociedad, como las personas que están alojadas en un psiquiátrico desde hace años o de toda su vida, ¿no? Como los que tenemos en el hospital donde yo trabajo, ¿sí? La locura de Nabucodonosor, la locura de Saúl, ¿se acuerdan? Que se volvió loco, también completamente loco, que quería matar a David, hermano, y hasta el chamuco se le metió después. La depresión del rey David, ¿se acuerdan?
Ahí está en Salmos capítulo 51. Él tuvo una depresión severa, ¿no? La depresión del rey Salomón también, él la expresa ahí en el libro de Eclesiastés. ¿Y qué podemos decir de esos? Eran reyes, ¿verdad? Pero de otros personajes, profetas como Elías, como Jonás, que tuvieron un alto riesgo de suicidio por un problema de salud mental, ¿no? Entonces, nadie estamos expuestos. Este, David era una persona conforme al corazón de Dios, así lo describe, y pasó por esa enfermedad mental. Así es que tú y yo pues estamos por más posibilidades, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Siguiente, vamos a ver. Lo único que hace falta para enfermarnos de la mente es una crisis y no estar preparados para enfrentar esa crisis. Y la enfermedad mental se puede dar, nada más con que venga esa crisis y que yo no esté preparado para enfrentar. Cuando estas crisis suceden, es cuando necesitamos del apoyo de quién, de nuestros seres queridos o de las personas que están más cerca de nosotros. También de los que es cuando necesitamos de los profesionales de la salud mental, del psiquiatra, del psicólogo, ¿sí? Del consejero psicológico, etcétera. Pero sobre todo que de la intervención de nuestro Dios. Estamos, recuerden que si se daña la mente, se acabó la conexión con Dios, ¿eh? Entonces, un problema de salud mental no debemos dejarlo prolongar, que pase. Es que ya tengo dos con ese problema, 3 meses, 4, un año, ya tengo 2 años, ¿no? Pues ya se va haciendo crónico y entonces se vuelve irreversible. Por eso dice aquí, todos estamos expuestos a una enfermedad mental temporal o que permanente. De nosotros depende que no se vuelva permanente, si no recibimos la ayuda. Y ya vimos que Dios quiere que sí nos tratemos esos problemas con lo que tengamos a la mano, siempre y cuando vaya de acuerdo a los principios divinos. La siguiente. Conclusiones. Vamos a ir terminando. El enfoque, ¿en qué podemos pues, concluir? El enfoque terapéutico de Elena de White para tratar la enfermedad mental se centró en la aplicación de los principios. Eso tenemos que hacer nosotros. A ver, esa terapia que por ejemplo, que esa terapia está medio rara, que sí, a ver, pues vamos a someterla a los principios que bíblicos. Si no pasa la prueba, de esa terapia no, vamos por otro. Su rotundo rechazo a las drogas, esto concluimos, se basa en la filosofía errónea de la curación de las curaciones que estaban vigentes en su época. Y no, esas declaraciones, ese rechazo no se está basando en, en la medicina actual, sino en los peligrosos productos químicos que se usaron en ese tiempo. Sus declaraciones contra la psicología y la ciencia se relacionan con el mesmerismo, la frenología y la cura de descanso. No se refiere a la psicoterapia científica, porque hay muchas psicoterapias este, que no reúnen los requisitos de ciencia, ¿no? Y ahí es donde debemos tener cuidado, ¿sí? No tenía ella la formación en salud mental y vivía en una época en la que esa ciencia aún era muy rudimentaria, apenas eran los pañales de la psicología en ese tiempo, pero fue capaz de ser eficaz para ayudar a muchas personas, ella misma. Entendió que la devastación emocional y mental no se cura. Ella entendió eso. No se curaba instantáneamente y que se requería de tiempo y que una persona podía estar caminando con Dios como el rey David, pero aún así necesitar que apoyo y guía. Entonces, ojalá que nos quedemos con estas conclusiones. La que sigue, hay otros tres párrafos en las conclusiones. Dice, no sabemos exactamente cuál sería su reacción hoy en la práctica moderna de las terapias en salud mental, pero un estudio de su vida, de sus escritos, estudio, no una lectura pasajera, de sus escritos y de sus actividades, sugiere que ella, si hubiera vivido hoy, habría apoyado la práctica psicológica cristiana
que esté en armonía con una filosofía bíblica. Ella creía en la necesidad de la intervención directa de otra persona que nos pueda aconsejar y guiar. Ella no escribió sobre el papel de los psiquiatras y psicólogos, pero escribió en una ocasión, más de una ocasión, de manera positiva sobre la ayuda que estos profesionales pueden brindar. ¿Sí? ¿La que sigue? Proverbios 16:24 dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Este texto lo puse porque esto tiene que ver con la consejería, con la psicoterapia, con las palabras adecuadas para tratar de ayudar a una persona que salga de un atascamiento negativo emocional, ¿sí? Usar las palabras adecuadas. Y si yo me preparo para eso, pues mejor. Panal de miel son esas palabras agradables, dulces para el alma. Cuando dice para el alma, dice para la mente. Es decir, es bueno para la mente y para la salud física. Cuando habla de hueso, está hablando de lo físico. Última, creo penúltima, dice, siguiente, dice el otro texto, aquí vamos a terminar concluyendo que Jesucristo es nuestro psicólogo personal para los problemas de salud mental, nuestro psiquiatra. Y Él quiere que nosotros, o sea, una manifestación de que yo estoy sano mentalmente, que tengo salud mental, es que yo haya si enfermé de mi mente, entonces Dios quiere que yo renueve mi mente, que renueve mis pensamientos, que renueve todo mi sistema nervioso, mi sistema con el que yo me comunico con Dios, con el que yo me comunico con las personas, para tener una salud emocional, mental, y como consecuencia también espiritual y física adecuada, para poder no solamente yo estar bien, sino poder ayudar a otros, ¿ya? Y si yo he pasado por un problema de este tipo, pues con más ganas debo de comprender a alguien, ¿sí? Que está pasando por eso y no decirle, no, pues es que tú no le echas ganas, por eso no te curas. Mira, es que yo sí le eché ganas, no, no. Pues no le echa ganas precisamente porque está enfermo. Un enfermo no le echa ganas. Esas son palabras inadecuadas. Me estoy refiriendo a cuando hay una depresión, ¿no? Cuando en otro tipo de problemas, pues sí podemos a lo mejor expresarnos así, pero con un depresivo jamás usemos ese consejo. No, es que échale ganas. ¿Cómo le echa ganas? Pues sí, es lo que la depresión es precisamente de lo que se trata, de que la persona no puede echarle ganas. Entonces, necesitamos renovar esos pensamientos de ideas de muerte, pensamientos depresivos, de ansiosos, de agresividad, no sé, pesimistas, ¿cómo se llama? De problemas, de trastornos, de obsesiones, de compulsiones, ¿no? Entonces, para eso tengo que renovar mi mente, tengo que renovar mi mente. Y eso solamente lo puedo hacer a través del poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo, el poder de Dios. Pero recuerden, Dios no va a venir aquí y va a bajar del cielo y va a aparecer para curarme, sino que Él va a utilizar a los profesionales de la salud, va a utilizar inclusive los fármacos, ¿sí? En mi experiencia, yo creo que la mejor forma de recomendar una terapia es tu experiencia, ¿sí? O sea, si a ti te fue bien con una pastilla, es la que tú recomiendas, ¿no? Si te fue bien con una terapia, es la que tú recomiendas, o no solamente a ti, sino que, al menos, por ejemplo, yo que trabajo en el área de salud mental, pues yo he visto cómo los enfermos mentales se recuperan con los tratamientos, ¿no? Con los adecuados. Alguien me puede decir, pero también se alivianó con esa terapia, con el hipnotismo, sí, pero esa terapia ya vimos que Dios no la aprueba. Entonces,
mi deseo y oración es de que todos, hoy que iniciamos un año nuevo, tengamos una renovación de nuestra mente que nos lleve a gozar de una salud mental plena y por lo tanto una relación más adecuada con sus semejantes y sobre todo con Dios. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana.